Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Grey. ¿Eres profesional de la salud y quieres trabajar en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en el Emirato de Dubái, pero no sabes por dónde empezar? Lo primero que tienes que saber es que para trabajar en los Emiratos Árabes Unidos, la licencia profesional de salud es obligatoria. Si quieres saber paso a paso cómo obtenerla, sigue mirando y te informo cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Grey. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que suba un nuevo video. Es importante aclararles que toda la información que les voy a proporcionar en este video está basada en mi experiencia de cómo tramité la licencia de salud profesional para trabajar como fisioterapeuta en Dubái. El proceso, tengo entendido, es igual para todo el personal aliado de la salud. Así lo denomina el gobierno de Dubái a fisioterapeutas, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, cosmetólogos médicos, entre otros que te dejaré el listado completo en la descripción. En cuanto al personal médico, a diferencia del personal aliado de la salud, debe completar con éxito un programa de pasantías con 2 años de experiencia clínica. Como ya les mencioné, la licencia profesional de salud es obligatoria para trabajar en el sector salud de los Emiratos Árabes Unidos. Existen varios tipos de licencia de salud dependiendo del emirato donde decidas trabajar. Los Emiratos Árabes Unidos están compuestos por 7 emiratos que se rigen por autoridades de salud diferentes. Es importante que tengas claro en cuál emirato quieres trabajar porque de eso dependerá cuál licencia de salud vas a solicitar. Ahora bien, veamos a continuación cuáles son las licencias. Primero tenemos la licencia DOH, como sus siglas lo indican, Department of Health Abu Dhabi, que corresponde al Departamento de Salud de Abu Dhabi. Así que todos los profesionales de la salud que buscan trabajar en la región de Abu Dhabi, que es la capital de este país, deben obtener una licencia DOH. Después tenemos la licencia DHA, como sus siglas lo indican, Dubai Health Authority, que corresponde a la Autoridad de Salud de Dubái. Así que todos los profesionales de salud que buscan trabajar en Dubái deben obtener una licencia DHA. Y por último, tenemos la licencia NOH, como sus siglas lo indican, Ministry of Health, que corresponde al Ministerio de Salud que regula el sector salud de los Emiratos de Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah y Al Quwain. Todos los profesionales de salud que quieran trabajar en estas regiones requieren la licencia NOH. Los requisitos para solicitar cualquiera de estas licencias son los mismos. Sin embargo, algunos términos y condiciones pueden diferir cuando se trata de la evaluación de conocimientos, que de esto vamos a hablar más adelante. Así que, primero, planifica previamente en qué emirato deseas trabajar y solicita la licencia para el mismo. Una vez que ya tenemos claro por cuál licencia nos queremos postular, pasamos a ver los requisitos. Los requisitos son 7. Título universitario, certificado de experiencia laboral, emitido por la empresa donde trabajas actualmente o donde obtuviste alguna experiencia laboral. Es importante que en la carta se mencione que eres licenciado en fisioterapia o en su defecto que solo diga fisioterapeuta. No puede aparecer en la carta de trabajo técnico en fisioterapia si en tu título universitario menciona que eres licenciado. Licencia de salud profesional. En caso de que tu país no emita licencia de salud profesional, puede servir una constancia de registro de inscripción en el Ministerio de Salud Pública como profesional de la salud de tu país. Good Standing o certificado de buena conducta. Esta constancia la puedes solicitar en la Asociación de Fisioterapeutas o de la profesión que corresponda de tu país, donde debes de estar previamente inscrito. Este documento debe mencionar tu número de registro y explicar que nunca han recibido denuncias u observaciones con respecto a
a tu conducta personal o profesional. Foto tamaño pasaporte con un fondo blanco, fotocopia del pasaporte y tu currículum. Todos estos documentos deben estar traducidos al idioma inglés por un traductor público. Excepto el currículum, si bien se requiere en inglés, no tiene que ser por un traductor público. Lo puedes hacer por tu propia cuenta si así lo deseas. Ahora bien, una vez que ya tenemos toda la documentación, ya podemos iniciar el trámite. En mi caso, como tenía interés en trabajar en Dubái, solicité la licencia DHA y ahora te muestro dos formas de hacerlo. La primera, hacerlo tú mismo, ingresando por las páginas oficiales. Vamos a ingresar a la página de DHA, que te dejaré el link en la descripción. Y haciendo clic en la opción de nuevos aplicantes, les arrojará este esquema donde les mostrará básicamente cómo es el proceso. Como pueden ver, este esquema les muestra el proceso de la licencia profesional DHA. Paso 1. Tendrán que hacer una autoevaluación. Deberás de responder las preguntas de la herramienta de autoevaluación para verificar si eres elegible para este proceso. ¿Quién puede aplicar? Profesionales de la salud que buscan obtener una licencia DHA. Si eres elegible, completa los requisitos previos del servicio. Debes llenar, vincular y enviar la solicitud en línea para este servicio. Después, se deben vincular con dos páginas. La primera, la verificación de fuente primaria o data flow, y la página de evaluación de conocimientos Prometric. La verificación de la fuente primaria o data flow, que les dejaré el link en la descripción, son los que se encargan de la verificación de los perfiles para las organizaciones del sector público y privado. Verifican y examinan exhaustivamente las credenciales de los solicitantes, incluida la educación, el empleo, licencias de salud, etc. Esto lo hacen para garantizar que la autoridad proporcione licencias a profesionales competentes y genuinos. Y Prometric, que se encarga de la evaluación de conocimientos, que te dejaré el link en la descripción, es un proveedor de soluciones de evaluación y pruebas habilitadas para muchas de las organizaciones de licencias, instituciones académicas y agencias gubernamentales más reconocidas del mundo. Tiene una red de centros de evaluación en más de 135 países. Una vez que haces la solicitud para realizar la evaluación, ubicarán la sucursal más cercana a ti, donde tendrás que realizar una evaluación relacionada a tu profesión. En mi caso, que la presenté de fisioterapia, el examen constaba de aproximadamente 155 preguntas de selección múltiple, todas relacionadas a la carrera. Preguntas técnicas, casos clínicos, etc. Tienes 3 horas para realizarla y toda la evaluación es en el idioma inglés. Aprobar este examen es indispensable para la obtención de la licencia de salud. En caso de que solicites la licencia DOH, el examen lo realiza la empresa Pearson, que si estás interesado en esta licencia, también te dejaré el link en la descripción. Paso 2. Regístrense en Dataflow y programen su evaluación en Prometric. Tengan en cuenta que pueden realizar su verificación de flujo de datos, Dataflow, y la evaluación en paralelo. Paso 3 sería la activación de la licencia profesional, que la activación de la licencia la realizará la empresa que los contrate una vez que lleguen a Dubái. Cumpliendo estos 3 pasos, llegaríamos al fin del proceso. Deben saber que la tarifa gubernamental para realizar estos trámites serán aproximadamente de 1.900 dirham, que es la moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos, que son equivalentes a 516 dólares americanos. Este era el costo para el año 2022, pero puede haber una variación pasado el tiempo, así que mejor chequear por las dudas. Y la otra forma de hacerlo, que fue como yo lo hice, fue con una consultora de gestión de atención médica aprobada por la Autoridad de Salud de los Emiratos Árabes Unidos, llamada Alpa Health Group, la cual no le estoy haciendo publicidad, solo les estoy compartiendo cómo yo lo realicé. Como pueden ver en la imagen, ingresando a la página de Alpa Health Group, haz clic en la opción de servicios y luego clic en la opción de nueva licencia profesional.
Podrán observar todos los servicios que ofrecen y les saldrá una ventana emergente donde pueden contactarse directamente con la empresa y solicitar toda la información que necesiten. Esta empresa se encargará de gestionar todo el trámite. Te solicitarán la misma documentación que mencioné anteriormente, hacen el registro de la data flow, solicitan la fecha de la evaluación, etc. Te mantienen al tanto de todo el seguimiento del trámite. Una vez que apruebas la evaluación y que Dataflow corrobora toda la documentación que proporcionaste y ha sido aprobada, Dataflow te enviará un reporte de toda la documentación ya verificada y te enviarán un certificado de registro profesional de la salud emitido por la autoridad de Dubai Health Authority. Además, te enviará un usuario y contraseña para ingresar a la página de Dubai Health Authority y tener acceso a tu certificado y activar la licencia de salud. Una vez que llegues a Dubai, tu empleador iniciará el proceso de activación de licencia enviándote una solicitud a tu usuario de Dubai Health Authority, donde deberás acceder a la página con ese usuario y contraseña que te proporcionó la empresa Alpha Health Group y aceptar la solicitud. El cargo por el servicio de Alpha Health Group es de 1.600 dirhams, equivalentes a 434 dólares americanos, más la tarifa gubernamental de 1.900 dirhams, equivalentes a 516 dólares americanos. Todo este proceso tarda aproximadamente alrededor de 3 meses. Tengan en cuenta que 3 meses es lo que tarda el proceso una vez que proporcionan toda la documentación requerida y que los tiempos que les pueda llevar la solicitud y traducción de los documentos más prepararse para la evaluación son adicionales. Dependen de ustedes. En mi caso, todo el proceso me llevó alrededor de 7 meses. Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué si les estoy proporcionando toda esta información, por qué lo hice con una empresa de gestoría y no por mi propia cuenta? Y la razón es que cuando empecé con esta idea de venirme a Dubái, no tenía la menor idea de cómo se hacían las cosas y hice todo al revés, porque estaba totalmente desinformada. Primero, empecé a buscar empleo enviando currículum a varias empresas, que de eso ya les voy a hablar en otro video, y cuando tuve la primera entrevista me preguntaron si tenía la licencia DHA, a lo que yo quedé, no tengo la más mínima idea de qué me están hablando. Así que me aconsejaron hacer el trámite y que después me vuelva a comunicar con ellos, lo que me generó la pérdida de una posible oferta laboral. Cuando empecé a investigar, me pareció abrumador, ya que no tenía la más mínima idea de cómo se hacía todo el trámite y estaba desesperada buscando una forma más sencilla y rápida de hacerlo para no perder esta posible oportunidad laboral, y fue cuando di con esta empresa Alpha Health Group. Así que, en conclusión, la idea es que no cometan los mismos errores que yo cometí. Y la finalidad de mi canal es guiarlos en todo el proceso y que a ustedes se les haga mucho más fácil y sencillo hacer todo este trámite. Un consejo que les puedo dar es: hagan las cosas con calma y organizadamente. Lo importante es empezar. Es un paso a la vez. Espero que esta información les pueda servir y les pueda guiar para iniciar su proceso de obtener su licencia de salud, que es el primer paso para poder trabajar en este país que la verdad es increíble. Cualquier duda que tengas, deja tu comentario y así podré acompañarte en todo el proceso. Te dejaré todos los links en la descripción para que puedas iniciar tu trámite y no olvides suscribirte para estar al tanto de los próximos videos. Gracias por mirar y por quedarte hasta el final. Hasta la próxima. Chao, chao.